Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Raza, gracias por estar siempre en contacto con un servidor. Gracias a toda la raza que se ha puesto en contacto. Ya saben, por lo de la cabeza, lo de la alopecia, he tratado de contestar lo más posible. Ahí les digo, de repente ahí discúlpame por tardarme en contestar. Ya son cerca de 2000 mensajes que me han llegado. Y ahora imagínense contestar de uno por uno. No crean que es algo sencillo, pero bueno, con todo gusto se les está contestando poco a poco, raza, y tengan un poquito de paciencia. ¿Qué les puedo decir? Llegan muchas historias, tenemos demasiadas historias y de hecho, incluso yo les he dicho que, bueno, pues podemos de 2 o hasta 3 o hasta 4 diarias, simplemente pues el tiempo es el que no nos lo permite en sí, pero bueno, nos llegan historias todo el tiempo. La siguiente ocurrió en la Ciudad de México. En los años 80, sería en el 85, 86, y bueno, raza, hay historias que pasan en las familias y poco a poco se van contando de generación en generación. Y bueno, estamos en una época donde ya hay tecnología y donde ya puedes perpetuar tu anécdota. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. Ahí en la página está nuestro WhatsApp personal y con todo gusto, ya saben, pueden enviarme su historia. Les encargo mucho que sea por audio. Y bueno, si tienen algún tipo de evidencia, pues todavía mejor. La siguiente historia nos llega de la Ciudad de México y esperemos sea de su agrado. Hola, ¿cómo está, señor Francisco Zamora? Quiero contarle esto que pasó en mi familia. Esto le ocurrió a mi papá. Él siempre nos contó esto que le ocurrió. Esto fue en el 85, 86. En esos años yo tendría cerca de 4 o 5 años. Y bueno, pues nosotros vivíamos en una calle donde había muchas casas de varios pisos. Mi casa de hecho tenía bueno, los 2 pisos y tenía una azotea donde, pues ya saben, las azoteas se usan como patio en algunas ocasiones para tender ropa, para guardar el tanque de gas y cosas por el estilo. Y bueno, teníamos un vecino que en la casa de enseguida, que cada sábado él, pues al parecer, organizaba fiestas. Y bueno, pues cada sábado era de que hacía su ruido, ¿verdad? Organizaba fiestas y cobraba. No sé si eso lo hacía por negocio o era de plano muy fiestero. Igual no nos concierne mucho. Cabe mencionar que mi papá trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él estaba en la farmacia. Y bueno, pues era un movimiento porque me tenían que dejar a mí en la tarde, bueno, en la tarde-noche, para en la mañana llevarme a guardería. Me dejaban con una tía. Y bueno, pues él regresaba y estaba mi hermano, pues que era más grande, y él se encargaba de abrir el portón. Y cabe mencionar que esto es lo primero que ocurre. Ocurre que, bueno, pues van y me dejan. Regresa él a la casa y, bueno, llega y toca el claxon para que mi hermano salga a abrir. Pero, bueno, mi hermano no salía. Está mi papá unos minutos, unos segundos allí esperando. Y voltea entre la casa de nosotros y la casa de la vecina. Y se da cuenta que hay un objeto que emanaba luz. Un objeto aproximadamente de 1,5 metros, de 1 metro a 1,5 metros, no era tan grande. Y bueno, prácticamente era lo que todos conocemos como un objeto volador no identificado, en la forma clásica de un platillo volador. Pero este objeto emanaba luz muy brillante que cambiaba de rojo, azul, blanco, amarillo, cambiaba de diferentes colores. Y bueno, lo que dice mi papá, pues en esa época no podría decir, era una luz que yo no había visto. Actualmente sería como la luz LED, bastante potente y bastante nítida. Y bueno, pues él ve que ese objeto está ahí y lo primero que piensa es de que, bueno, al ser el vecino que pues va a hacer fiesta de nuevo, pero luego recapacita, pues era miércoles, martes o miércoles, no era día para hacer fiesta. Y es entonces que él se da cuenta que conforme se mueve para verlo, este objeto se mueve también
y se da cuenta que está suspendido en el aire. Es entonces cuando sale mi hermano, abre el portón y mi papá rápidamente mueve su vehículo, lo mete adentro de la cochera y sale disparado, caminando hasta, bueno, pasa el primero o segundo piso, sale hasta la terraza y es donde se da cuenta de que ese objeto está prácticamente en medio de las dos casas, muy fácil de alcanzar. Se da cuenta de que es un objeto grisáceo metálico, demasiado pequeño, lo que uno pudiera pensar que un objeto volador es bastante grande. No, este era un objeto de 1,5 metros más, de más o menos ese tamaño, y se da cuenta que emite una especie de sonido, vibración, y bueno, él se queda totalmente estupefacto viendo a ese objeto, y es entonces que se da cuenta que la vecina estaba pues un piso más abajo, porque nosotros estaríamos en el tercer piso, y ella estaba lavando en la parte pues de enseguida hacia abajo, y mi papá le grita: oiga vecina, ¿ya vio? Y bueno, pues tan pronto voltea a mi vecina y se queda totalmente anonadada. Se quedan viendo ese objeto y mi papá se queda con esa sensación y esa duda de quererlo tocar. Él se da cuenta de que ese objeto está prácticamente a la mano y está flotando, pero bueno, él piensa o pensaba, dice, bueno, tengo la opción de agarrarlo, pero qué tal si me quema, porque veía que emanaba luz, o qué tal incluso si ese objeto vuela y me lleva volando con él. Y bueno, se quedan los dos viendo totalmente asombrados, y de repente este objeto empieza a emitir un zumbido, y de repente toda la luz en el área se baja, como que hay un apagón momentáneo, y tan pronto regresa la luz, este objeto desaparece en un parpadeo, se eleva a una velocidad increíble. Y bueno, mi papá se queda asombrado, la vecina se queda asombrado, nadie más lo vio. Y es entonces que mi papá entra y bueno, lo primero que nos dice es que allí arriba en la terraza teníamos un perrito, una mascota, y no hizo nada, no ladró, no avisó, no, absolutamente nada. Y bueno, llega y le platica a mi mamá, nos platica a todos. Y bueno, da la casualidad de que bueno, se queda pensando en eso durante varios días. Eso estuvo dándole vueltas a la cabeza. Y ocurre que, bueno, después de unos días, cuando ya apenas se le estaba olvidando, bueno, no olvidando, pero ya se le estaba pasando la sensación esa, ocurre que mi papá va a trabajar. Y obviamente, pues antes de trabajar, él se tenía que bañar. Y bueno, se da cuenta que no hay agua caliente. Eso es en la tarde, a plena luz del día. Y bueno, se da cuenta que está fría el agua. Y mi mamá le dice, ¿sabes qué? A lo mejor no hay gas, ve a checar. Y bueno, es entonces que mi papá sube una vez más hasta la terraza, hasta el tercer piso. Y sí, se da cuenta de que no hay gas. Y bueno, pues en nuestra colonia había mucho movimiento, siempre pasaban, ya saben, los tamaleros, los vendedores de pan y también los gaseros. En la Ciudad de México es muy común que haya muchos gaseros. Y es entonces que mi papá se queda ahí en una cornisa, todavía tenía pues algún tiempo para esperar. Y bueno, dice, pues me voy a quedar aquí en la cornisa, que es una especie de corredor enfrente de la casa, entre nuestra casa y la casa de la vecina. Y dice, voy a ver si se asoma, a ver si vienen los del gas. Y al estar ahí paradote, ¿verdad? Viendo hacia abajo, bueno, ocurre algo por demás extraño. De repente se da cuenta que no está solo y voltea hacia abajo de la cornisa, porque él estaba viendo hacia la calle, y es cuando pone atención en la cornisa. Y bueno, vaya cosa, se encuentra así directamente a dos seres pequeñitos, parados, humanoides. ¿Qué les puedo decir? Eran pues de unos 60-70 centímetros, era un par, con la cabeza ovalada, los ojos almendrados totalmente negros, las manitas largas, bastante largas, los dedos pues amembrados, así como si fueran patos con membranas.
y los seres estos escamosos. Cabe mencionar que mi papá los mira y se queda totalmente sorprendido, se asusta, pero ve que estos seres no parecen reaccionar, totalmente indiferentes. No reaccionan con miedo, no reaccionan con precaución, no se ven agresivos, no, bueno, pues no se ve que planeen nada. Simplemente los mira de frente y se da cuenta que están vivos. Y bueno, pues mi papá, supongo que el instinto cuando tienes miedo te hace reaccionar pues de una manera agresiva. Agarró una varilla de esas de construcción que estaba ahí tirada y rájale que le da a uno de estos seres y lo atraviesa. Lo atraviesa y se da cuenta que es extremadamente ligero. Lo extraño es que este ser no muestra ningún dolor, no muestra agresividad, no muestra miedo. Y simplemente ve que le empieza a escurrir un líquido como aceite de carro. No podría decirse que fuera sangre, pero era un líquido así viscoso. Y lo extraño es que el otro ser nada más se quedaba pues como si nada, como si no pasara nada. Y es entonces mi papá que hace lo mismo con el otro ser y a este ser lo deja ahí, le pone un bloque de esos de construcción encima. Y este ser ya no se puede mover. El otro sí se ve afectado, se ve que se empieza a debilitar. Y bueno, mi papá se asombra demasiado, ya ve que el tiempo avanzó y decide guardar a este ser. Uno lo deja aplastado ahí con un bloque entre tierra que había ahí arriba de la construcción y el bloque lo deja ahí aplastado y el otro lo guarda en una bolsa de esas de pan, o una bolsa de pan de esas de celofán de plástico. Y lo agarra y lo envuelve y bueno, se lo lleva a su trabajo. Se va al trabajo, él trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues imagínense, llega antes de su hora y rápidamente, con toda la discreción del mundo, se va con un compañero de rayos X. Y bueno, pues le dice, mira lo que acabo de encontrar, no quiero que hagas un show ni nada, vamos a ver qué es. Y él le dice, bueno, pues ¿qué tienes o qué? Y bueno, le platican lo que acaba de ocurrir. Y es entonces que le enseñan la plancha que tenían ahí, en una mesita, saca al ser. Y bueno, el señor se asombra y se asusta, dice, ¿qué rayos es eso? Y dice, bueno, pues no lo sé. Este ser se veía que ya estaba a punto de fallecer, se veía muy mal, sí se veía afectado, obviamente estaba lesionado. Y bueno, lo ponen en la plancha y lo empiezan a revisar con los rayos X. Es entonces que el radiólogo le dice a mi papá, no lo vas a creer, este ser no tiene huesos, es invertebrado. Tal parece que fuera pues una especie de muñeco o un ser sin vida. Al parecer tampoco se le veía que tuviera, bueno, pues si no tenía huesos, al parecer tampoco tenía órganos internos. Quizá por eso no parecía reaccionar al dolor o a la agresividad. Y bueno, da la casualidad de que, bueno, pues ya lo deciden guardar, se hace el cambio de turno. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En México al fin se empieza a hacer el chisme y todo el mundo va y le pregunta a mi papá. Y mi papá había agarrado a este cuerpo, este ser, y lo mete en su locker. Le pone candado, obviamente. Y durante todo el día todas las personas van y le preguntan qué pasó, cómo lo consiguió, de dónde lo sacó. Y bueno, pues es en el momento que mi papá ya al finalizar su turno, después de tanto tiempo, todos van a seguirlo para ver al ser. Y bueno, ocurre que mi papá dice, bueno, pues voy a sacarlo. Y bueno, resulta que cuando abre su locker estaba intacto, el candado estaba intacto. No había, no pareciera que alguien lo hubiera abierto. Pero bueno, este ser ya no estaba totalmente desaparecido, como si se hubiera evaporado. Y mi papá dice, bueno, ¿quién fue? Y pues nadie dijo, esta boca es mía. Pudo haber sido que alguien lo sacara, o bueno, la otra era que se esfumara de repente. Y es entonces que mi papá dice, tono burlón, bueno, pues ni modo, yo ahí en mi casa tengo otro. Y bueno, pues es que él se retira de su turno. Fue mucho chisme en ese momento.
Y bueno, mi papá regresa a la casa en su vehículo, llega y bueno, pues según mi mamá contaba, que él llega y directamente se va a la azotea a ver si estaba el otro ser. Y bueno, vaya sorpresa, encuentra el bloque y abajo nada más la silueta donde había estado el otro ser, pero ya no estaba ninguno de los dos seres. ¿Qué les puedo decir? A raíz de ahí mi papá pues obviamente quedó muy asombrado. Y bueno, ¿qué les voy a comentar? Después mis padres se separan y esa casa se vende. Da la casualidad que la señora que vive ahí, que llegó a vivir ahí, fallece de un infarto, al parecer por una impresión, pero nunca se dijo qué ocurrió. Esa casa a la fecha sigue sola, no vive nadie en el lugar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo crecí en esa casa y mi papá ya es una persona grande y mi mamá ya falleció y bueno, mi papá sufrió ya varias embolias y nos han dicho que bueno, que ya su situación es delicada. Y bueno, ojalá cuenten esta historia. Mi papá hasta la fecha siempre mantiene su versión, mantiene exactamente las mismas palabras. No es una persona que le guste llamar la atención y que le guste fantasear en esas cosas. Es una persona bastante seria. Pero, ¿qué les puedo decir? Eso se las ha contado, bueno, nos lo contaba a nosotros, se lo contó a mis hijos, a toda la familia. Y bueno, ojalá ustedes puedan contar este suceso para perpetuar esa historia que le ocurrió a mi papá en los años 80. Ojalá cuenten este suceso y sobre todo lo extraño, siempre quedó la incógnita si alguien se llevó esos cuerpos o simplemente desaparecieron. Les mando un saludo desde la Ciudad de México y espero cuenten esta historia. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este suceso? Miren, me comentaba esta dama, una dama que fue la que nos cuenta su historia. Lo primero, un saludo para tu papá. Y bueno, te agradezco mucho que confíes en este proyecto de 1867 para, bueno, ya eternizar la anécdota de tu papá. A lo mejor, pues nosotros somos personas y un día podemos estar y no estar. De hecho, un servidor, pues en cualquier momento puedo estar o no estar, como cualquier persona. Pero bueno, las historias y las anécdotas se quedan en la nube de internet. Y bueno, pues esperemos esta historia. Alguien más le haya pasado algo similar. Cabe mencionar lo siguiente, es muy común cuando nosotros contamos una historia que alguien nos cuenta una similar que le ocurrió prácticamente en la misma área. No es nada increíble. De hecho, van varias veces que contamos historias que se entrelazan y eso es gracias a que, bueno, cuando se entrelazan las historias es porque la posibilidad de que sea real aumenta. Esta amiga me manda una fotografía de unas momias de Nazca y me comenta que su papá mencionaba que eran muy similares, unos seres entre grisáceos y verduzcos que no parecían tener ningún tipo de, bueno, no sé cómo decirlo, una inteligencia motriz o instintiva. Y qué se les puede decir, raza, androides quizás, o bueno, pues ustedes determinen lo que ustedes crean. Puedo decirles lo siguiente, amiga, un saludo y un abrazo para tu papá. Estén con él y bueno, cuídenlo bastante. Y ojalá estemos a la altura de la experiencia de tu papá para poder contarla. Y bueno, raza, ya saben que estamos para servirles. Si tienen una historia que contar, aquí ya saben que bueno, lo vamos a hacer. Si les gustó la historia, dejen su like, comenten. Y sobre todo, raza, ya saben que la realidad da mucho más miedo que la ficción. Esperemos que les haya gustado esta historia. Ya saben que estamos a la orden. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.